Señor, gracias Padre por cambiar esa atmósfera espiritual. Le damos la bienvenida a todos aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales y en esta noche queremos bendecir la vida de todos aquellos que están ahí viendo, que están teniendo necesidad, una necesidad física, una necesidad espiritual, pero para todo eso Dios está y en esta noche Dios va a hablar a la vida de cada uno de nosotras, amén. Yo lo creo, ¿usted lo cree? Yo lo creo, amén. Estamos de fiesta porque hoy estamos festejando en esta noche, esta reunión de mujeres, que Dios se glorificará en medio de cada una de nosotras, amén. Así como arrancamos con esta coreografía, amén, de fiesta en el desierto, esta alabanza que es hermosa, amén, donde vimos distintos procesos que estaban pasando distintas mujeres, amén. Yo no sé cuál es el proceso que usted hoy está pasando, pero Dios en esta noche va a traer libertad y sanidad. Les invito a que tomen su asiento en esta noche. Y así como está sentadita, salude a la que tiene al lado, porque por ahí llegó tarde y no logró saludarse. O si quiere, muévase un poquito de su banco. Vamos a romper estructuras eclesiásticas en esta noche. ¿Amén? Vamos a saludarnos. Ustedes vieron que a medida que iban entrando, había un refrigerio para cada una de ustedes. ¿Cuántos pudieron tomar algo calentito? Con una tortita riquísima, Había lemon pie, tarta de frutilla, bizcochuelos, budines, para que usted se sienta como en su casa, que usted se sienta amada, amén. ¿Usted en su casa se siente amada? En la casa de Dios se tiene que sentir aún más amada, amén. Porque su Padre está acá para recibirlo con los brazos abiertos a cada una de nosotras en esta noche. ¿Amén? Y como le estaba contando, en esta alabanza que habla de fiesta en el desierto, vimos distintos papeles de distintas familias que estaban pasando necesidades, ¿no? Distintas pruebas, distintos procesos. ¿Amén? Y en este día yo quiero hablar un poquito de eso, de los procesos. Y hay puntos indispensables para poder pasar un proceso de la mejor manera. Yo quiero hablar también, luego voy a estar contando un poco de mi testimonio, que tal vez muchos lo saben o ya lo contó el apóstol, pero bueno, es necesario de que yo también cuente un poquito lo que ha pasado en mi vida, en estos pocos años que tengo, amén. Amén, vamos a reírnos un poquito. Bueno, entonces hay puntos necesarios que tenemos que tener cuando estamos pasando procesos. Decirle a tu vecina, a la que tienes al lado, hoy vamos a hablar de los procesos. Los procesos son necesarios. ¿Cuántas mujeres pasan procesos? Yo soy una mujer que pasó muchos procesos. Procesos de dolores, procesos de tristeza, procesos de angustia, procesos de enfermedad. Entonces yo pienso que todas pasamos por distintos procesos. El tema es cómo miramos el proceso, cómo estamos paradas nosotras en el transcurrir del proceso. Cómo nos mira Dios y cómo nosotras miramos a Dios en ese proceso. Y quiero tomar como ejemplo una historia de José, que todos la conocemos, pero no voy a entrar en detalles, sino va a ser algo simple, breve. En José, en el capítulo 37, versículo 2, Génesis 37:2, perdón. El libro de Génesis 37:2, usted lo puede estar buscando. Y dice, José es vendido por sus hermanos. Me gustó esta historia, porque José fue una persona que pasó por muchos procesos. Y era una persona justa, una persona buena, una persona que hacía el bien. Pero sin embargo, le tocó pasar procesos. Decile a la que tenés al lado, procesos. Pero hacíselo con ganas y reíte del proceso.
En Santiago 1:2 dice que tenemos que estar gozosos cuando nos halléis en diversas pruebas. Que el gozo esté siempre una sonrisa en nuestro rostro. Ese gozo tiene que estar en medio de la debilidad, en medio de la prueba. Eso es pasar un proceso bien firme en Dios. Un proceso donde sabemos que vamos a salir victoriosas al terminar ese proceso. Génesis 37:2 dice, José es vendido por sus hermanos. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, mire qué jovencito, tan joven, ya empezó con proceso. Ahora vamos a hacer silencio. Allá atrás también vamos a hacer un poquito de silencio, porque si no se escucha todo también cuando salimos en vivo. Entonces dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. ¿Quién era el padre de José? Jacob. En ese tiempo se usaba tener varias esposas, ¿no? Mujeres de su padre. Informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel, o sea, Jacob, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecían. Y acá tenemos en ese momento, era el hermano menor, ¿no? José. Y era muy amado de su padre. Y ese amor que se tenían, porque era el hijo de la vejez, su madre se llamaba Raquel, que era la esposa que él más amaba en ese momento, ¿no? Y él era el más pequeño. Dice que él apacentaba, trabajaba con su padre y apacentaba las ovejas de su padre. Pero en eso que apacentaba, vamos a decir como que José era el que chusmeaba todo, el que llevaba toda la información de quién se portaba bien, quién se portaba mal, quién hizo esto, quién hizo el otro. Yo no tengo hermanos, yo soy única hija, pero tuve primos que tenían hermanas, tuve amigos, amigas que tenían muchísimos hermanos, familias grandes. Y yo sé que en las familias donde hay 11 hermanos, 8 hermanos, siempre hay un hermano menor que es el más querido, ¿no? Es el más pequeño, el más querido por sus papis, ¿no? Porque acá cuenta este relato que lo habían tenido en la vejez. Y aparte era de la esposa que él más amaba, de Jacob, que era la esposa que él más amaba, Raquel, ¿no? Entonces era el mimado de la familia. ¿Cuántos hermanos menores hay acá o hermanos más mimados de la familia? ¿Quiénes se consideran? Ahí tenemos la pastora Blanca, la pastora Marta, eran los más mimados. Y eso se notaba, se hacía notar. Nosotros como padres, que yo soy madre, tenemos que querer a nuestros hijos, tener una igualdad a nuestros hijos, querer a todos nuestros hijos por iguales. Pero siempre hay uno, ¿vio? Que nos roba el corazón. Siempre hay uno que nos roba el corazón, ¿no? Y bueno, en este caso era José, el más pequeño. Y él chusmeteaba todo, iba con el cuento a todo, al papá y a la mamá. Por eso dice que los hermanos empezaron a tener en su corazón un corazón malo, un corazón con bronca, un corazón con recelo, un corazón rencilloso, un corazón con envidia, un corazón con celo, ese celo de hermanos. Ese celo familiar. Fíjense que fue tanto el celo que tenían que hubo una separación, ¿no? Porque hasta llegaron a tramar, era como que empezaron a tener pensamientos tóxicos, esa palabra que se usa ahora, ¿no? Pensamientos malos, pensamientos tóxicos, que empezaron a tramar algo en contra de ese hermano, de José. José solamente chusmeaba, amaba a su padre, los amaba a sus hermanos, pero él
tenía que llevarle la información. Dice que este joven se resaltaba porque era muy inteligente, muy sabio, el hijo de la vejez. Jacob le enseñó muchas cosas. Él tenía todo, absolutamente todo en la casa. Era el mimado de la familia. Pero de repente las cosas se empezaron a complicar. De repente los hermanos empezaron a tener pensamientos muy malos, pensamientos de muerte. Decile a la que tenés al lado, ojo con tener pensamientos de muerte. Ojo con ensuciar los corazones. Ojo con desearle el mal. Acá tenemos nuestros prójimos, mi hermana, mi pastora, la diaconisa, las hermanas de acá, la familia. Que Dios guarde nuestros corazones de tener pensamientos tóxicos, de tener pensamientos de mal, no de bien, que destruyen. Porque destruyen familias, destruyen familias. Ellos se dejaron llevar por el odio, el rencor, el resentimiento y ese celo, ese espíritu de celo tan feo que viene y se aloja en las familias. Yo conozco familias muy unidas, pero de repente por un celo de hermanos o por propiedades o por plata, cambian sus corazones, cambia su visión. Y después no se hablan más. ¿Saben cuándo se hablan y cuándo se juntan? Cuando tienen que ir al funeral de sus padres, al funeral de algún hermano. Ahí. Y algunos no sueltan el perdón y pasa tiempo y todavía no se ven, no van. Entonces Dios dice que tenemos que guardar sobre todas las cosas nuestro corazón de hacer el mal a nuestro prójimo, a su hermano. Y acá cuenta la historia también de que José era una persona pero muy sabia, una persona estudiosa. Y dice que también era amado por Dios y dice que Dios le revelaba sueños. Decile a la que tenés al lado, ¿vos soñás mucho? ¿Tenés revelación de Dios o es un sueño más porque comiste mucho a la noche? Este varón de Dios, José, soñaba. Y Dios le revelaba muchísimas cosas que se cumplían. Y en uno de esos sueños, que él no se podía callar la boca, decirle, tenemos que aprender a callarnos la boca. En uno de esos sueños soñaba que sus hermanos se inclinaban delante de él. Y él, como no se podía callar la boca, yo puse el primer principio que fue imprudente. Ay, pastora, ¿cómo va a ser imprudente, José? Sí, fue imprudente, porque no supo callarse la boca. Contó el sueño a sus hermanos y con eso terminó de completar el odio que le tenían. O sea, si ya le tenían bronca, directamente ya le agarraron mucho más bronca. Lo odiaban más todavía. Ya ese plan que estaba en la mente se hizo una acción en el corazón. Hasta que concretaron ese mal sus hermanos y se reunieron. Entonces, tenemos que José, el primer principio, cuando pasamos procesos, tenemos que ser prudentes. El imprudente pasa semáforos en rojo. ¿Cuánto pasa semáforo en rojo? Y después que viene la multa, ¿no? El prudente no, el prudente espera a que cambie el semáforo para pasar. El imprudente no se calla la boca, no puede esperar. No, enseguida salta. El prudente aprende a callarse la boca y esperar en Dios. En eso le falló. En eso le falló. Contó un sueño adelante de sus hermanos que cambió la historia de su vida. Había un propósito por cumplir, porque él tenía que ser el gobernador de Egipto. Sí, estamos todos de acuerdo. Pero ahí le pifió, fue imprudente. Y si hablamos de prudencia, dice, la palabra prudencia significa capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actividades sobre los riesgos posibles, modificar la conducta para no recibir o producir perjuicio a otros. Tenemos que ser personas sabias, personas prudentes en medio de los procesos.
Si ya sabemos que esta hermana es celosa, no le provoquemos el celo. Nos tenemos que callar la boca. No tengamos acciones que hagan que la hermanita le provoquemos más el celo o la ira en contra de nosotros. Entonces tenemos que ser más prudentes, ¿eh? Ahí se equivocó, como le dije recién. Bueno, después, ¿qué pasó? Fue vendido por sus hermanos, ¿no? Fue vendido por sus hermanos, cayó en la casa de Potifar. Y ahí en la casa de Potifar, una vez más, pasó otro proceso. Ahí en la casa de Potifar estaba lo más bien y de repente, como él sabía hacer muchísimas cosas y era una persona muy inteligente, tomó el control de toda la casa de Potifar. Su esencia, la presencia de Dios, su esencia siempre estaba Dios presente. Todo lo que él hacía prosperaba en aquel lugar. Dice que la casa de Potifar era bendita, era prosperada, había abundancia, ¿gracias a qué? A él, porque él era el que organizaba todo. Pero ¿saben qué? Todavía seguía siendo esclavo. Aún en la abundancia, en la casa de Potifar, él seguía siendo esclavo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que podemos estar pasando por procesos y todavía seguimos siendo esclavos en medio de la abundancia. Como vimos a una parte de la obra ahí, ¿no? Los procesos cuando estamos en las adicciones, estamos con espíritu de ansiedad y no podemos dejar las adicciones. Y no la vas a poder dejar si no buscas a Dios. No la vas a poder dejar hasta que vos entiendas que tenés que tomar decisiones de poder dejar la droga, el alcohol y aquella adicción que te hace mal. La pornografía, hasta que podamos dejar todas esas cosas, el adulterio, la fornicación, todo lo que implementa el pecado, el conjunto de pecado de hacer mal a nuestro propio cuerpo, a nuestro propio ser. Ahí en medio de la abundancia, porque dice que Dios seguía estando con él, la casa de Potifar abundaba en bendición, en abundancia. ¿Pero qué pasó? Otra vez seguía siendo esclavo y la esposa de Potifar lo empezó a mirar con ojos extraños. Se empezó a enamorar de José. ¿Y José qué hizo? ¿Le siguió el juego? ¿Lo enamoró? No. ¿Qué hizo él? Vamos a decirle todos juntos, a ver. ¿Dónde están esas mujeres? Huyó. Huyó del pecado. Como nosotros tenemos que hacer en medio del proceso, tenemos que huir de todo aquello que está mal. Entonces él huyó del pecado, pero igual, aunque huyó del pecado, seguía siendo esclavo. Aunque huyó del pecado, todos esos comentarios llegaron a los oídos de Potifar. Y fue preso. Ahí terminó siendo preso en una cárcel. Pero ahí en esa cárcel, después de manejar la abundancia en la casa de Potifar y ser esclavo, seguía siendo esclavo, pero seguía siendo estaba preso. Y ahí tuvo que aprender a manejar la pobreza. Tuvo que lidiar con la pobreza ahí, en ese calabozo, en esa prisión donde estaba él, ¿no? Y había otros presos. Pero ahí una vez más, en ese proceso, Dios se glorificó. Ahí una vez más, Dios empezó a hacerle recordar los sueños. Cada sueño, cada propósito que tenía para él. Cada palabra que Dios le había hablado. Y yo pienso que eso lo mantenía vivo. Yo pienso que cuando estamos pasando procesos de fuego, digo yo, esos procesos que estás encerrado en ese calabozo, que no hay nadie a tu alrededor. Y lo peor es el proceso de ser vendido por sus propios hermanos. De que sus propios hermanos le desearon la muerte. Vamos a decir como lo crucificaron, lo querían matar. Eso es lo peor que hay, que dentro de tu propia familia te engañen, te claven un puñal. Hablen una cosa de vos adelante tuyo, pero a tus espaldas digan otra.
Ese es un proceso muy fuerte, el proceso del engaño. Ese es un proceso pero muy fuerte. Pero yo sé que acá hay mujeres que van a salir adelante, porque dice su palabra que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Dice su palabra que en medio de la debilidad de cada una de nosotras, Él se hace fuerte y Él tiene respuesta en esta noche. En medio de ese proceso, en medio de esa dificultad, Dios te sigue procesando, pero tú tienes que pararte, tienes que acordarte cada promesa, cada sueño que Dios le dio. Y yo pienso que José decía así: Señor, tú dijiste que yo iba a estar reinando, tú dijiste esto, tú dijiste lo otro, ¿y a dónde estoy? Mirá dónde estoy, ¿qué me está pasando? Pero ahí había dos personas que lo necesitaban sí o sí a José. José empezó a contar sus sueños, ¿no? Hasta llegar hasta Faraón. Vamos a ir reduciendo. Cuando llegó a Faraón, dice que se ganó el corazón de Faraón. Se ganó el corazón del Faraón en ese proceso. Y en ese proceso, él llegó a ser el rey, el gobernador de aquel lugar de Egipto. En los procesos tenemos dolor, dificultades. En los procesos Dios prueba nuestro carácter y es donde Dios va a transformar y nos va a pulir hasta lo máximo. Nos va a pulir como el oro, para que salgamos bien brillosos y seamos de ese oro puro, bueno, ese oro que vale mucho, muchísimo, esta tierra. En esos procesos no tenemos que mirar atrás, sino que tenemos que seguir adelante. En esos procesos tenemos que mirar a Dios. Yo tengo un testimonio para contar en un proceso que me tocó vivir hace muy poco tiempo, ¿no? En un proceso cuando un día, saliendo de acá de la iglesia, llegando a mi casa, yo tengo un papá de 81 años, para la gloria de Dios. Hace 6 años que lo tengo en mi casa, que lo estoy cuidando. Y lo amo profundamente. Y ese día llegué a mi casa y lo encuentro tirado en su cama. Lo encuentro en un estado crítico, en un estado donde se estaba muriendo, se estaba ahogando con su propia saliva. Estaba totalmente descompensado, no conocía. Y en ese momento empezamos a orar, empezamos a clamar a Dios. Digo, Señor, empecé a llamar a la ambulancia para que viniera porque veía que las cosas se ponían cada vez peor. Y en un momento, en la oración, reprendemos el espíritu de muerte, reprendemos el espíritu de enfermedad. Él vuelve en sí en segundos, vuelve en sí y me dice, me voy. Y yo me acordé de un sueño que tuve en una fecha clave, que mi padre se me moría en los brazos. Y Dios me trajo al recuerdo de ese sueño, de esa imagen, que mi padre se moría en mis brazos. Y yo decía, no, Dios, no te lo lleves, no es el momento, no estoy preparada. ¿No? Porque nadie está preparado para la partida de un padre, de un hermano, de un ser querido, hasta que no le pasa. Aparte, él estaba sano, no tenía nada, fue de repente esto. Entonces Dios me trae a memoria esa imagen, ¿no? De ese sueño donde yo lo cargo en mis brazos y él se muere. Y él me dice, me voy. Cuando él vuelve en sí, en una de esas reprendidas que hacemos y oramos con el apóstol, él vuelve en sí y me dice, hija, te quiero mucho y me voy. Estaba todo preparado ya. Estaba todo preparado. Y yo decía, no, Señor, no, porque yo no estoy preparada para esto, no. Entonces dije, bueno, vino la ambulancia, no me lo pudieron cargar ahí, tuvimos que ir a otro lado, recorrimos un montón de lugares, de clínicas, para poder llevarlo a su obra social, hasta que terminamos en un hospital. En ese hospital Dios abrió las puertas, en ese hospital lo pusieron con el mejor médico, que era Jesús. Yo le dije,
Señor, poné la mano sobre ese médico, que el médico pueda hacer lo mejor y que lo pueda salvar si está en tu voluntad. Los médicos automáticamente, el lugar estaba lleno, pero fue como que los ángeles de Jehová empezaron a abrir aquel lugar, lo hicieron pasar primero, le empezaron a pasar cosas por su garganta porque estaba totalmente ahogado, ya no respiraba, su presión era muy baja. Y bueno, se había broncoaspirado, a raíz de eso le agarró una neumonía bilateral. A raíz de todo eso entró en terapia intensiva y fueron 22 días de proceso. 22 días de proceso donde Dios pulió mi carácter, pulió mi paciencia, pulió mi prudencia, ¿no? Porque en los procesos hay puntos, como recién dije, que tenemos que ser prudentes. El primer punto, que tenemos que saber bien que es un proceso, que tenemos que saber esperar. Dios nos pule la paciencia y que tenemos que saber perdonar, como lo que empezamos a hablar recién a un principio. Tenemos que saber perdonar, porque José perdonó a sus hermanos. Cuando él llegó al gobierno, él ayudó a su familia y él perdonó a sus hermanos. Sus hermanos se inclinaron delante de él y se acordó del sueño. Así como yo me acordé de ese sueño donde mi papá fallecía en mis brazos. Y en ese proceso de 22 días de estar de una terapia, salir en terapia intermedia, volver a terapia, salir a terapia intermedia, pasar a sala, trasladarlo a Isidro Casanova, un lugar que queda recontra, hasta ahí va todo bien. Pero cuando me tuvieron que trasladar a un lugar recontra lejos de acá en San Fernando, ir hasta Isidro Casanova es como que me desplomó la situación. Yo dije, Señor, yo no sé manejar, ¿cómo me voy a mover? Yo no quiero faltar ni un culto, tengo obligaciones en tu casa, Señor. Pero Dios cumplió su palabra, Dios cumplió su promesa. Dios estuvo en todos, absolutamente en todos los detalles. Dios puso personas con un corazón muy grande que me estuvieron acompañando, llevando, trayendo. A veces tenía que ir en colectivo, pero también iba acompañada para la gloria de Dios. Estaba en aquel lugar y decía, Dios mío, ¿cómo hago? Porque cuando pasó a sala había que estar las 24 horas, no lo podía dejar solo. Y estamos en Isidro Casanova. Señor, emparejame a alguien que conozca a Dios y que tenga mucho amor por los ancianos en aquel lugar. Mandame a alguien de ahí, Isidro Casanova. Para la gloria de Dios, con unos contactos ahí, unos contactos que solamente lo pone Dios. Dios emparejó una persona cristiana, una persona que amaba muchísimo a Dios, una persona que estuvo ahí con mi padre. Yo hacía 12 horas y ella lo cuidaba las otras 12 horas. Para la gloria de Dios pude cumplir con lo que el mandato de que Dios me había dado. Pero ¿saben qué? Cuando estaba en esa terapia intensiva, desfilaba la gente. En la terapia intensiva desfilan los enfermos. Hay familias que lo traen a lo último a sus parientes, ya agonizando. En ese transcurso de ese tiempo se murió un montón de gente. Pero cuando entramos con mi papá a aquel lugar en Isidro Casanova fue distinto. En aquel lugar tomamos la autoridad de Dios. En aquel lugar, cuando empezaban a entrar las personas, orábamos por esas personas. Las personas eran sanas automáticamente. Al otro día no era que habían fallecido, sino que pasaron a sala. Al otro día ya iban pasando a sala. Los familiares estaban contentos, los familiares estaban felices porque habían recuperado su ser querido. Su ser querido ya no iba a estar en la morgue. Su ser querido había dejado ese espíritu de muerte. Ese espíritu de muerte se había alojado de esa terapia intensiva. Había huido en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero fueron 22 días donde había que luchar
luchar con el espíritu de muerte, con el espíritu de abandono familiar, porque en ese lugar hay muchos enfermos que están solos. Hay muchos enfermos que la familia lo deja morir. ¿Y sabes qué? Muchas veces no es la enfermedad. Muchas veces es una enfermedad emocional que los lleva a ver el abandono de sus seres queridos. El abandono, y se sentían solos, entristecidos, amargados. Y llegaban a un paro cardíaco y fallecían. Se entregaban a la muerte. Pero ahí estaba el poder milagroso de Dios, sanando y libertando a partir de que entramos ahí en Isidro Casanova. Los médicos no podían creer lo que estaba pasando. Los médicos no entendían lo que estaba pasando. Pero era la gloria de Dios. Porque una hija de Dios estaba en aquel lugar tomando la autoridad de la terapia intermedia, de la terapia intensiva. Y Dios empezó a hacer milagros. Tal es así que cuando fuimos a pasar a sala, el compañero de mi papá tenía un cáncer de páncreas. Estaba en las últimas ya. Y empezaron a desfilar los pastores. Las familias. Se hizo culto adentro de esa sala. Cantábamos alabanzas dentro de esa sala. Esta persona partió con el Señor, pero partió con un corazón alegre, contento, recibiendo al Dios de la gloria. Sus familiares pudieron entender el proceso, por qué Dios se los llevaba. Entonces Dios se glorificó. Dios se glorifica en medio de la enfermedad. Así como Dios se glorificó en medio de la adversidad, en medio de la enfermedad de mi padre, Dios se va a glorificar en medio de cada uno de ustedes. Yo no sé cuál es el proceso que ustedes están pasando. Tal vez sea la falta de perdón. Porque aún José, llegando al reinado, siendo el gobernador, ojo, era el gobernador, pero todavía había algo en su corazón que estaba pendiente. Había algo en su corazón que estaba pendiente y era la falta de perdón. En los procesos tenemos que soltar el perdón. Es necesario soltar el perdón. Es necesario que a donde nos lastimaron empiece a cicatrizar. Es necesario que esa herida empiece a cicatrizar en todo nuestro ser. No solamente de boca, que se haga viva, que cicatrice y que no nos acordemos nunca, pero nunca más. Él pudo perdonar a sus hermanos, mirarlo a la cara y es más, ayudar a su familia. Ayudar. Muchas veces perdonamos pero no ayudamos. Muchas veces perdonamos, pero le damos la espalda, que te ayude otro. Yo ya te perdoné, con eso ya está, basta. No. Y lo he escuchado, Lo he escuchado ahí en la oficina con los matrimonios. Lo he escuchado de familias que aparentan estar todo bien, pero en los hogares, dentro de los hogares hay discordia. Dentro de los hogares hay abusos. Dentro de los hogares hay violencias. Dios quiere en esta noche que en ese proceso que tú pases puedas concretar la sanidad y seas libre. Seas libre y empieces a mirar el proceso como lo miró José, mirando al Creador, mirando a Jehová Dios, el Dios que todo lo puede, el Dios que lo que te prometió lo va a cumplir, porque Él no es hombre para mentir. Él no es hombre para mentir. Él todo lo que promete, lo cumple. Lo que promete, lo cumple, iglesia. Él lo que promete, lo cumple. Así como Dios me prometió cuando yo no podía tener hijos. Estuve 7 años sin poder tener hijos. Dios me prometió una hija. Y luego Dios me prometió un varón y yo dije, no, ya está. Y Dios me dijo, vas a tener un varón. Y yo dije, bueno, sí, Dios, mándalo. Y no lo mandaba, y no lo mandaba. Y era un proceso, y era un proceso. Y era esperar el milagro. Y ahí cuando ya iba a tirar la toalla, apareció Benjamín. Ahí cuando ya iba a tirar la toalla, la bendición de Dios vino. Y apareció ese hijo amado, ese hijo que hoy está aquí en este lugar, mis 2 hijos que están sirviendo a Dios. Amén. Así que yo te invito a que te pongas de pie en esta noche. Vamos a orar todos juntos, porque yo sé que en cada proceso que tú estás pasando,
ahí en tu intimidad, Dios te tiene que salir al encuentro. Así como le salió en encuentro al general del ejército, a Naamán, ese hombre que todo el mundo lo admiraba, ese general del ejército que todo el mundo lo admiraba, pero había algo dentro de él que estaba sangrando. Había algo dentro de él que no estaba bien. Tenía una enfermedad oculta en su alma, tenía una enfermedad oculta en todo su cuerpo. Era un proceso que estaba pasando interiormente, que cada vez estaba siendo visible en su propio hogar, con sus sirvientes, con sus seres queridos. Ellos sabían lo que le estaba pasando, pero la gente de afuera no lo sabía. Eso es un proceso que tuvo que pasar Naamán. Y tuvo que ser obediente a la voz del profeta para concretar la sanidad. Procesos, los procesos de la vida que nos tocan vivir. Los procesos que no nos gustan, pero los que los tenemos que pasar de la mejor manera. Ay, Señor, pero yo hice lo bueno. No, Señor, pero ¿por qué me tocó pasar este proceso? No, Dios, ¿y ahora cómo voy a vencer al cáncer? Dios ya lo venció, iglesia. Dios ya venció. Dios ya venció toda enfermedad en la cruz del Calvario. Dios ya venció. Tienes que decidirte a perdonar. Tienes que decidirte a ser prudente. Tienes que decidirte a pasar ese proceso de la mejor manera. Tienes que decidirte a poder rendir esa prueba de la mejor manera y no seguir llevándote la previa. Tienes que decidirte a pasar ese proceso. En esta noche, levante su mano y vamos a adorar a Dios. Porque Dios tiene que hacer grandes cosas en medio de tu proceso. Dios te tiene que dar gozo. En el proceso no podemos estar tristes. En el proceso no podemos tener amargura. No tenemos que dejar que la amargura invada nuestro corazón. Que el enojo tome control de nuestro corazón. Visítanos, Dios, en esta noche. Visítanos, Dios, en esta noche. Así como visitaste a la tsunamita. Visítanos, Dios, y cautívanos en esta noche. Cautívanos, Señor Jesús. Háblanos, Dios. Síguenos hablando en esta noche, Jesús. Porque cada una de nosotras y cada uno de los hombres que están acá, Señor, saben el proceso que están pasando. Saben la prueba, la dificultad que están pasando. Señor, no quites el proceso, sino ayúdanos a pasarlo de la mejor manera, en victoria, con gozo, Señor. Adora a Dios en esta noche. Adora a Dios en esta noche. Deja que Dios te cautive, te muestre su poder, se muestre su gloria y trae un renuevo y una sanidad en el alma y en tu corazón. Sí, Jesús, procesos. El proceso de la tsunamita. Ese proceso, su hijo que falleció en sus brazos, pero que luego Dios devolvió la vida. El proceso de tenerlo todo y de repente encontrarse en la pobreza. Pero Dios, cuando fue a su tierra, le devolvió todo y aún más. El proceso de la viuda, de quedarse viuda y sacar a su familia adelante. Dios multiplicó en medio de la adversidad. Dios multiplicó en medio de la escasez. Pero tuvo que aprender a ser obediente. Obediente a la voz del profeta. Obediente cuando Dios nos habla. Cuando Jehová Dios te habla. Procesos. 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 Golpes de la vida. Golpes de la vida. Donde estás solo. Donde estás sola.
donde tus amigos no están, donde tu padre y tu madre no están, donde no puedes ir a contarle lo que te está pasando, lo que estás viviendo. Procesos, procesos y más procesos. Pero ¿sabes qué? Dios te dice en esta noche, mujer, cada proceso lo pasas conmigo, lo pasas conmigo, porque si tomas mi mano en esta noche, vas a ser victoriosa, vas a ser victoriosa. No importa el tiempo, no importa el proceso que tengas que pasar. Dile a Dios, no importa lo que tenga que pasar, no importa que esté en la escasez. Pablo decía que él sabía vivir en tiempos de escasez, en tiempos de riqueza, en tiempos de enfermedad. Dios está hoy, Dios estuvo ayer y Dios es un Dios presente en esta noche. Yo siento el poder de Dios. Yo siento el poder de Dios en esta noche. Espíritu Santo de Dios, dile a mujer en esta noche. Yo me rindo a ti, Dios. Me rindo en medio del proceso. Hay procesos fuertes. Hay procesos fuertes. Pero ¿sabes qué? El proceso de la disensión. El proceso. En el proceso Dios está. En el proceso Dios está. En el proceso donde te engañan, ahí está Dios. Ahí está Dios. El proceso donde tus enemigos se burlan de ti, ahí está Dios. Los hermanos de José tramaron la muerte de su hermano. ¿Cuántas veces el enemigo tramó la muerte?